porque ayer estuve en Zamora y no pude dar la novena. Así que hoy voy a continuar con las virtudes, porque él me dijo que habló de San José, así que San José, que me parece que es una pieza fundamental también del Adviento. Quisiera empezar por esto que el Señor ha dicho. Fijaos cómo ha exigido la fe a estos ciegos, y los ciegos, en cierto modo, iban pidiendo un favor, porque no se lo merecían. Hoy nos toca hablar de la justicia. Y la justicia, para que lo tengamos claro con palabras simples, es dar a cada uno lo que se merece. O lo que tiene derecho. Y nosotros los hombres con gran frecuencia nos quejamos de las injusticias. Hay muchas injusticias en el mundo. Y tenemos que darnos cuenta que la injusticia tiene su raíz en el pecado. La Virgen María tiene un episodio en su vida después de haber nacido Jesucristo a los 40 días, que junto con San José se acerca al templo de Jerusalén para purificarse. La ceremonia de la purificación implicaba, porque tenían los judíos la idea de que durante el parto había una cierta impureza legal y por lo tanto la mujer a los 40 días tenía que acercarse al templo, ofrecer un sacrificio para que aquello le purificara. Y al niño, si era el primogénito, ofrecerlo a Dios. San José María, en su libro sobre el Santo Rosario, al comentar este misterio del Rosario de la Presentación, dice: ¿te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la santa ley de Dios. Purificarse. Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar. Y por encima de la expiación, el amor. Nosotros vemos que la justicia, que es dar a cada uno lo que se merece, no solo es difícil, sino que además está reñida con el igualitarismo, que es darle a todo el mundo lo mismo. Eso es una falta de justicia. Y hay mucha gente que quiere arreglarlo todo a base de todo, pan para todo el mundo. No. Porque si hay una persona que está enferma, y esto en las casas, en las familias cristianas se vive de un modo muy natural. Sabemos que no a todos se le puede dar lo mismo. Y por lo tanto las madres muchas veces saben tratar de modo desigual a sus hijos desiguales. Y eso es un modo de justicia. El Señor también, cuando le preguntaron, y yo creo que esto también nos puede servir hoy, cuando le preguntaron sobre si había que pagar impuestos, dijo que le diera moneda, y después de ver la moneda dijo: ¿y esta imagen que hay aquí de quién es? Pues este es el César. Y dijo aquella frase lapidaria que también nosotros podemos aplicar a nuestra vida: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia. Y una de las cosas que tú tienes que mirar en tu vida, y yo miro en la mía, porque muchas veces nos damos cuenta y a veces nos quejamos y decimos: ¿qué es lo que ha hecho Dios por mí? ¿O dónde estaba Dios en este momento que yo necesitaba esto o aquello? Hay que pensar muchas veces: ¿y qué le he dado yo a Dios? El Señor me ha dicho que tengo que darle al César lo que es del César. Es decir, yo tengo unas obligaciones. Por ejemplo, el estudiante tiene que estudiar, porque si no es injusto. El que tiene un trabajo tiene que rendir en su trabajo. Nos hemos acostumbrado a jugar y a engañar, y a veces hay gente que durante las horas de trabajo pues está haciendo otra cosa. Pues no sé, o jugando un juego, o está conectándose con sus amigos, o está chateando. Son horas de trabajo, y en justicia hay que dedicar ese tiempo al trabajo. Y si lo robamos, es un robo. Bueno, pues si pensamos esto, ¿por qué no pensamos también nuestra relación con Dios? Nosotros, de verdad, ¿le damos a Dios lo que es de Dios? Y una de las cosas que hago con las personas que hablo aquí muchas veces es lo siguiente. Fijaos, porque eso nos puede ayudar. Tú, de tu día, ¿qué tiempo dedicas a Dios? Y a veces pues sale de modo natural y dice: bueno, pues sí, yo rezo unas oraciones por la noche.
Te pones a contar y las oraciones por la noche te pueden, si las estiras mucho, 5 minutos. Bueno, también bendigo la comida, en la comida y la cena. Bien, la bendición esa, por mucho que te alargues, no sé cómo seas como algunos amigos míos protestantes que se ponían a bendecir la mesa y se podían pasar 5 y 10 minutos hablando, que tampoco es eso. Pero bueno, vamos a decir que tardas 3 minutos. Ya tenemos 8 minutos. ¿Hay en algún otro momento del día en que rezas? A lo mejor rezas también por la mañana cuando te levantas. Pero es que nos ponemos a sumar minutos y digamos, no, pero ¿y la misa del domingo? Vale, voy a poner una misa larga. 45 minutos, 1 hora. Ya tenemos 1 hora, 8 minutos. Pero ¿sabéis cuántas horas tiene la semana? Son 24 por 7. No está mal. ¿Le dedicas algún otro tiempo a Dios? En justicia, Dios se merece que le dediquemos un tiempo. Él hace tanto por nosotros. Nosotros lo damos por supuesto, pero todos los días amanece. Todos los días, y es verdad que alguien también lo hace, pero tenemos pan, tenemos salud. Señor, ¿yo a ti qué te doy? La Virgen, cuando vio que a ella se le pedía algo, lo hemos repetido muchas veces porque esto tiene tanta riqueza, la respuesta de la Virgen, que se puede aplicar casi en todas las virtudes. La Virgen va más allá. No le dice a Dios, vamos a ver, Señor, ¿yo cuánto te debo? Porque también el Señor, al final, fijaos qué palabras tan fuertes del Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis a los demás se os juzgará a vosotros, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Habéis visto con gran frecuencia lo estricto que somos con los demás y lo laxos, la manga ancha que tenemos cuando se refiere a nosotros? Es cuando el Señor cuenta también una anécdota muy interesante y dice, habla sobre aquel juez que era un juez injusto. Y no hacía justicia, una señora y la señora, al ver que este juez no le importaba la justicia, insistió. Y tanto insistió que dice el Señor que el juez dijo, bueno, es verdad que yo no temo a Dios ni a los hombres, pero con tal de que esta mujer deje de darme la lata, voy a hacerle justicia. Bueno, pensad en cómo tratamos nosotros a Dios y si Dios puede decir, es justo lo que haces conmigo. Y siempre, no os preocupéis porque no se trata de sentirnos mal, sino siempre veremos que el problema con la justicia es que nunca hacemos lo suficiente por Dios. Y Dios hace tanto por nosotros. Es lo como pasa con los padres. Los hijos nunca podemos en justicia devolver a los padres lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos hemos recibido de nuestros padres la vida, y la vida es un don tan grande que aunque nos pasemos toda la vida entera devolviendo lo que hemos recibido, nunca jamás podremos recibir todo lo que hemos recibido como hijos. Y por lo tanto, la virtud que se relaciona a los padres con los hijos no es justicia, sino que se llama la virtud de la piedad. Yo intento, con mi cariño, con mi amor, devolver tantas cosas que he recibido de mis padres. Y en esto recuerdo una historia que es un poco fuerte, pero que nos puede también ayudar para que veamos a veces la justicia cuando se aplica estrictamente, qué dolorosa y cuánto daño nos puede hacer. Había un hijo que estaba con su padre ya mayor y su padre cada vez se estaba deteriorando más. Y entonces, vieron que lo mejor era llevarlo a un asilo. Y entonces se lo explicó a su padre y su padre le escuchaba y puso una cara seria y de pena porque no le hacía ninguna gracia irse. Y el hijo le dijo, pero mira papá, llevas a estar atendido todo el día, mi mujer y yo estamos trabajando, los niños están en el colegio, aquí no hay nadie entre las mañanas, si te pasa algo nadie te puede ayudar. Le dio todas las razones por las cuales efectivamente yo diríamos que tenía sentido el que ese señor se fuera a ese asilo. Y cuando iban caminando por la calle, porque no tenían coche y fueron andando hasta el asilo, hubo un momento en que el padre le dice al hijo, ¿te importa que nos sentemos en este banco? Dijo, no papá, por supuesto.
Y cuando el hombre se sentó en aquel banco, empezó a sentirse lleno de emoción y empezó a llorar. El hijo pensó que era porque le estaba llevando al asilo. Y insistió otra vez: papá, pero si que allí vas a estar muy bien, no te preocupes. Y el padre, después de desahogarse, le dijo: hijo mío, si yo no estoy llorando porque me lleves a un asilo. Yo estoy llorando porque este camino, y este banco sobre todo, me ha traído unos recuerdos tremendos. Hace muchos, muchos años, yo también cogí a mi padre, también hice su maleta y lo llevé y lo dejé en un asilo donde murió al cabo de los años. Y esto es lo que me ha recordado ahora, que aquello que yo hice me está pasando a mí también ahora. Al hijo se le hizo un nudo en la garganta y entonces pues cogió a su padre y se lo llevó a su casa. No sé si habéis visto el vídeo en YouTube, pero se ha propagado muchísimo por ahí. Además está en una lengua que no sé qué lengua debe ser una lengua del este, en que se ve a un padre y un hijo, y el hijo está leyendo el periódico, están los dos en un parque, y el padre dice: ¿eso qué es? Y dice el hijo: un pájaro. ¿Os suena? Y luego otra vez le vuelve a preguntar el padre: ¿esto qué es? Y el hijo le dice: papá, te he dicho que es un pájaro. Y se va poco a poco calentando cada vez más y enfadando, hasta que al final le echa una bronca impresionante a su padre: porque te he dicho 1000 veces que es un pájaro. Y entonces el padre se levanta muy serio, va andando despacito a la casa y trae un cuaderno y se lo da al hijo y dice: ¿qué quieres que haga? Dice: lee. El hijo abre y se da cuenta que aquello era un diario de su padre. Y dice en la primera página: hoy he ido con mi hijo de 3 años al parque. Me ha estado preguntando qué era aquello. Y he tenido que repetirle 100 veces que no era nada más que un pájaro. En ese momento el hijo se queda. ¿Y veis lo que pasa con la justicia? Que cuando a nosotros nos hacen lo que otros han hecho a otros, decimos: ¡qué injusto! ¡Qué doloroso! Y es que la justicia a secas es muy dolorosa y puede hacernos mucho daño. Por eso, que sepáis que esta es la única virtud que tiene un defecto, que llamamos la injusticia, pero no tiene un exceso, porque el exceso de justicia se llama caridad. Y es ahí donde nos llama el Señor. Cuando yo hago más de lo que debo, estoy ejercitando la caridad. Y querría en este momento que os fijarais en algo que nosotros como cristianos hemos de tenerlo muy claro, porque además la fe nos da una visión que va más allá. ¿Habéis visto cómo el Papa, una de las cosas que repitió desde el primer momento fue: quiero una iglesia pobre para los pobres? Y no significa, porque luego nos lo ha explicado mejor, no quiero que esto se convierta en una ideología. Quiero que la fe nos haga ver que detrás de un pobre está Jesucristo escondido para nosotros. Os cuento algo que me pasó en Oviedo cuando vivía, y pasaba muchas veces me pasaron 2 o 3. Una fue con un amigo mío que se llamaba Mariano, estaba a la puerta de una iglesia, y un día incluso pues le traje pues algo de ropa. Y al cabo de un tiempo le dije: bueno, ¿qué tal te va lo que te dejé? Y me dijo: no, me lo probé, no me estaba bien y lo tiré. Pero digo: hombre, no haberlo tirado, habermelo dado y se lo damos a otra persona. O sea, yo qué sé, como me lo habías dado. Y este era variado, era un pobre un poco especial, porque tenía su móvil, tenía su radio, estaba el tío perfectamente montado. Y al final me dijo que incluso le habían dado un piso de protección social. Digo: bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Dice: bueno, es que yo tampoco quiero trabajar mucho. Pero bueno, eso era un poco cara dura, Mariano. Pero luego había otro que se llamaba Alberto. Y estaba en la calle, en una de las calles principales. Y bueno, me paré a charlar con él alguna vez, le pregunté su nombre, alguna vez le traje alguna cosa de comida, porque me dijo que sí que necesitaba. Y hubo un momento que un día, desde lejos, le dije: ¡Alberto! Y se dio un susto. Y me acerqué y le dije: perdona, ¿por qué te has asustado? Y me miró y me dijo con la cara así, una cara sonriente, me dijo: porque es que a mí nadie me llama por mi nombre nunca, y menos aquí. Y yo me pregunté: ¿tanto trabajo cuesta? Porque es que a veces nos es mucho más fácil ir con una moneda, tirarla y decir: qué bueno soy, ya le he dado algo a un pobre. Yo os aconsejaría: ¿por qué no os paráis y le preguntáis su nombre y de dónde viene y qué le pasa? A lo mejor tenéis que dedicar unos minutos, pero os puedo asegurar que le puede hacer muchísimo más bien que simplemente dar algo
para quitarnos esa cosa que a veces nuestra conciencia nos dice, yo tengo tantas cosas que Dios me ha dado y qué poco doy yo a los demás. Fíjate eso también en el tiempo que dedicas a Dios, y con esto quiero acabar. La Virgen tenía conciencia clara de cuando le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra, no solo le daba algo, sino que se daba a ella misma y estaba dispuesta para que hacer lo que Dios quisiera. La voluntad de Dios no es que le des algo. El otro día decíamos, no se trata de cooperar o no se trata solo de colaborar. El Señor lo que quiere es que nos comprometamos. Comprométete con la justicia. Y cuando haya algo injusto en esta sociedad nuestra en la que nos hemos acostumbrado, en la que todo el mundo calla porque dicen, yo callo, no vaya a ser que también descubran lo que yo no quiero que tampoco se sepa. Hemos de estar dispuestos a jugarnos a veces el tipo por la verdad. San José María decía una cosa muy bonita y dice, comprométete con la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Y es que vivir de verdad cuesta trabajo. Nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado al cotilleo, nos hemos acostumbrado, y eso no nos hace bien. Y por eso os pido que procuréis hoy vivir la justicia, pero no con acritud, no como para tirarla a la cara a los demás, sino como alguien que hace un esfuerzo personal para servir a los demás. Para eso está la justicia. El Papa repite una y otra vez, la justicia tiene que servir al hombre y no el hombre a la justicia. Nosotros no estamos para ser esclavos de las instituciones. Las instituciones están ahí para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a querer a los demás y a servirnos unos a otros. Acabamos acudiendo a la Santísima Virgen y diciéndole a ellas, María, ayúdame a ser justo, pero te pido que mucho más que justo, ayúdame a que yo viva la caridad, que significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, a ti mismo. Que así sea.